Compañeros y compañeras, como todos los miércoles, su periodista amigo Herbert Mujica Rojas en señal de alerta, en Hablemos de Política. Esta noche tenemos un programa interesantísimo, como todos los que hacemos, porque vamos a escuchar probablemente nuevas luces orientadoras sobre el debate nacional en términos de violencia y democracia. Ayer se presentó la presidente Boluarte ante el juzgado, ante la fiscalía, y nos ha dicho una serie de cosas. Pero además hay vientos de fronda en algunas partes del país. No estamos en paz, que digamos, ni la paz romana ni la paz peruana. Acá hay vientos de fronda. Quien diga lo contrario o no ve o no entiende. Y para esclarecer el tema en sus distintas variedades, hemos invitado a un viejo amigo, colega, periodista, profesor universitario, columnista y analista político. Damos la bienvenida a Jaime El Castillo Jaramillo, a quien le cedemos el uso del micro para que nos dé su conferencia, seguramente que esclarecedora y polémica. Jaime, muy buenas noches, un abrazo. Buenas noches, mi estimado Herbert, un placer. Buenas noches, José Arévalo Pacheco. Buenas noches todos los que nos están visionando en este momento. Un tema realmente apasionante, Herbert, violencia y democracia, porque son antinómicos, ¿no? O sea, violencia y democracia no tienen nada que ver en la teoría, ¿no? Democracia con violencia no es democracia, ¿no? Entonces, habría que ver varios aspectos ahí, ¿no? Desde que el mundo es mundo, la violencia ha sido parte de la actividad social. La prehistoria, en la historia, está plagado de violencia. Guerras por caprichos, guerras por ambiciones, guerras por quítame estas pajas, guerras por creencias, violencia y brutalidad. Aquí en el Perú tenemos símbolos de violencia en cantidad. Empecemos con el monumento al Tribunal de la Santa Inquisición, nada más, al costado del Congreso de la República. Violencia política y violencia religiosa ahí. Pero el Estado moderno se precia de ser tal porque se erige como Estado con la intención de eliminar la violencia. O sea, la razón del ser humano se estira y hace brotar la idea, la intención, ¿no es cierto? Y lo plasma en la realidad de generar un Estado donde la violencia desaparezca y que solamente esté encapsulada en lo que es la fuerza pública, las Fuerzas Armadas, la policía. Y para evitar la violencia en la sociedad civil, se erige y se crea el Poder Judicial con jueces que aplican normas prescritas previamente. Entonces, ese es, digamos, el fundamento, ¿no? O sea, la democracia, la separación de poderes en una república, habla del Poder Judicial para solucionar todos los conflictos civiles, comerciales y penales, inclusive la aplicación por parte del Estado de la sanción a aquel que comete un delito. El Poder Legislativo, que se encarga de legislar, de pedir ley, y el Poder Ejecutivo, que se encarga del gobierno. O sea, en teoría es lindo. Pero aquí en el Perú, desde 1821 a la fecha, hemos tenido una república ensangrentada, desde 1821 hasta la fecha. Y para no extenderme demasiado, a la fecha tenemos un terrorismo de Estado. Eso es lo que tenemos en estos momentos. Y los invito a leer el artículo con ese título, Terrorismo de Estado. Hoy día lo he leído. ¿Quién lo produce? La revista IDL. Pueden ingresar inmediatamente, ahí está.
Terrorismo de Estado, por la revista IDL, donde desarrolla la tesis de Marina Franco en Argentina, que se llama la teoría de los dos demonios. Resulta que en Argentina también hubo represión a la izquierda o contra la izquierda y matanzas brutales. Y en Argentina hubo una lucha para sancionar a los culpables de la violencia. Pero Marina Franco y un amplio sector argentino desarrolló la tesis de los dos demonios, o sea, el demonio de la izquierda y el demonio de las fuerzas represoras o fascistas. Entonces se avanzó en ese camino y se han sancionado en Argentina a muchos asesinos brutales. En el caso peruano, no ha habido ese desarrollo de la teoría de los dos demonios. En el caso peruano, se quiere volver a 1968, el mes de septiembre de 1968 para atrás. O sea, en este momento en el Perú, las fuerzas económicas de derecha, las fuerzas represoras, amigas de la derecha, protectoras, y todo ese río de conservadores, reaccionarios y fascistas de alma o de camiseta o de pensamiento o de acción, todos quieren regresar a septiembre de 1968 antes de Velasco Alvarado. Lo estamos viendo. Los actos del Congreso, los actos de Dina Boluarte, los actos de la prensa, los actos de la empresa privada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de la violencia en el Perú es un viejo tema. De Velasco Alvarado hasta la fecha, casi todos los gobiernos han sido gobiernos represores y asesinos brutales. El señor Fernando Belaúnde Terry cometió matanzas el año 65, recordemos Juliaca, 1965. Vino Velasco Alvarado y luego el señor Fernando Belaúnde Terry en su segundo gobierno también cometió actos de violencia, muchos. Inclusive a los senderistas los confundió con abigeos. Recuerden ustedes, ¿no? Fue tan iluso que con él comienza la destrucción terrorista, ¿es cierto? Y él los confunde como abigeos, pero hubo represión y violencia en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, con Alan García Pérez, la matanza de los penales. Fue algo brutal, bestial lo que se hizo, sin querer defender a los terroristas. Pero esa no era la idea. El primer gobierno. Luego tenemos los siguientes gobiernos, ¿no es cierto? Con Alberto Fujimori tenemos ya la represión y la violencia instalada de derecha, desde el año 92 hasta la fecha. La Constitución de 1993 es una pistola en manos de los que tienen el poder para matar, asesinar y hacer lo que les venga en gana. Esto es la creación de Fujimori con su Constitución de 1993. Darle todo el poder a las empresas privadas, hasta con contratos leyes. O sea, regresemos a septiembre de 1968, ¿no es cierto? Regresemos, olvidémonos de Velasco Alvarado y sus reformas y seamos los oligarcas de toda la vida, los gamonales, los hombres de horca y cuchillo. Eso es la Constitución del 93 y todos los gobiernos que han sucedido. Entonces, hay un solo relato, el relato
del que destruye a la izquierda, al terrorista, al comunista, ¿no es cierto? Y por lo tanto nosotros somos los llamados a gobernar. Aquel que defienda a la izquierda es un maldito terrorista, es un maldito comunista y hay que destrozarlo, hay que romperle los huesos, hay que dejarlo sin ninguna posibilidad de hablar, pensar o hacer. Esto es lo que está pasando y eso es lo que alimentó la lógica de violencia de esta usurpadora en el gobierno de Dina Boluarte, ¿no es cierto?, al eliminar a nuestros hermanos aymaras y quechuas. Ya salieron los documentos en los cuales la Policía Nacional tiene que eliminar a presuntos terroristas o terroristas del sur. Ahí está, circulando profusamente. Entonces, me parece muy interesante la tesis de IDL en el sentido de que estamos viviendo un terrorismo de Estado. Los asesinos, los criminales son ahora gobernantes. Empecemos con Ollantumala, el comandante Arturo creo que era, llegó a ser presidente de la República, un criminal y un asesino. Alan García mató, asesinó en su primer gobierno y luego lo reeligen en su segundo gobierno. Terrorismo de Estado. William Zapata, la bestia de Putis, es el presidente del Congreso de la República. Terrorismo de Estado. Y sigamos. Toledo ofreció, vamos a levantar el segundo piso del fujimorismo. Así lo dijo, sin vergüenza alguna. Alan García en su segundo gobierno. La matanza de Bagua, la masacre de Bagua. Ciudadanos de segunda clase, esos indígenas miserables no tienen derecho a opinar. ¡Elimínenlos! Y los eliminaron. Fiscal de la Nación, a favor de la eliminación de indígenas, Poder Judicial también. ¿Cuántos procesos se han terminado de la matanza de Bagua? Hay 14 procesos aguantados hasta la fecha, ni una sola sentencia. Ministros, ninguno sancionado. Criminales. Alan García se suicidó, nunca pagó por eso. Entonces, estamos maquillando cosas en el Perú y la partidocracia está colaborando a eso. Porque la pregunta es ahora, ¿qué es ser de izquierda? Por lo menos yo cuando leo el antiimperialismo y el APRA de Víctor Raúl Laya de la Torre, me identifico con una posición de izquierda clarísima. Pero cuando veo las actitudes de Alan García y sus corifeos en su segundo gobierno, en su primer gobierno, oiga, estamos hablando de la secuela del terrorismo de Estado naranja, fujimorista. Igual Ollantumala, igual Toledo, EPK y los demás. En este momento, igualito que con la matanza de Bagua, igualito, Aiden, Ministerio Público, Fiscalía de la Nación y todo el Ministerio Público a favor de las matanzas. Última, ¿cuántos generales de la policía y de las Fuerzas Armadas han sido señalados directamente? Ninguno. ¿Cuántos responsables del Poder Ejecutivo han sido señalados por estas matanzas? Ninguno. Poder Judicial y Ministerio Público a favor de estas matanzas. Congreso de la República y toda la partidocracia a favor de las matanzas y del terrorismo de Estado, porque el hecho de que los congresistas de izquierda se queden en sus asientos cobrando todos los meses en este régimen implica que son parte de esta narrativa, no solo narrativa, sino de este régimen represor de terrorismo de Estado. Defensoría del Pueblo, ¿qué cosa ha sido?
un apéndice. Tribunal Constitucional tomado por el compañero Morales Arabia. ¿Acaso no nos acordamos del compañerito Morales Arabia cuando iba al local del partido? Por Dios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La violencia en el Perú es la herramienta en este momento de dominación directa del pueblo. Si bien antes o en algunos momentos y pasajes la prensa, máquina de mentiras, la Big Prensa, una formidable máquina de mentiras, engaña al pueblo con esto es guerra, chibolín, la chola chabuca y qué sé yo, y entretiene con sus cortinas de humo y pretende que lo que ves en la caja boba, ¿no es cierto? Lo que ves en la pantalla, eso es la realidad, y así mantienen dopados mediáticamente al ciudadano. Esto no es la realidad. La realidad es que las grandes empresas transnacionales siguen ganando miles de millones de dólares y sin embargo, ¿cómo están los hospitales? ¿Cómo está la salud, la alimentación en el Perú? ¿Cómo está la infraestructura en el Perú? Igual como en el siglo XIX. Fíjense lo que está pasando con el dengue. 203 muertos a la fecha. Y en muchos lugares no hay ni agua, no hay ni servicios higiénicos. O sea, el Estado está como en el siglo XIX. Entonces, la violencia en el Perú está encubierta o está empapelada, ¿no es cierto? Con moñito de lujo, con imágenes de la prensa grande y narrativas mentirosas, falsas, hipócritas y falaces. Lo real es que los que tienen el poder no lo quieren dejar. Y los que han dejado el poder quieren llegar como sea, pero como serviles a este instrumento de terrorismo de Estado. Y se afanan en ser simpáticos a los que detentan el poder para llegar y también ser parte de este terrorismo de Estado. ¿Qué cosa hay del otro lado, de la democracia? ¿Qué cosa hay? Nada. ¿Cuántos presidentes tenemos? Vacaron, hicieron renunciar a PPK, lo vacaron a Martín Vizcarra, al pobre Pedro Castillo lo zamaquearon, lo atarantaron y salió de la manera más tonta posible. Y los grandazos, los que tienen el poder económico y los grupos de poderes fácticos, siguen gobernando tan igual como en el tiempo de Alberto Fujimori. ¿De qué izquierda estamos hablando? ¿De qué democracia estamos hablando? ¿De qué república estamos hablando? Por favor, esos son chistes. Chistes de mala gana y de mala broma. Valga la redundancia o el contrasentido. Entonces, hablemos claro. Los que nos ven son gente que le gusta la política, porque si no, no nos estuviesen viendo. Y aquí no hay que dorarle la píldora. Hay un terrorismo de Estado. Yo he sido siempre enemigo del terrorismo. Y para mí, Abimael Guzmán era un enfermo mental, un loco, un asesino sanguinario. Y sus seguidores también. Y siempre he combatido a Sendero Luminoso. En San Marcos he sido secretario general del Cuba San Marcos y a mí me han correteado a balazos los terroristas. Y nos han agarrado a palos los terroristas. Y nos hemos peleado con ellos. O sea, nadie podrá decir que Jaime del Castillo le hace el juego al terrorismo. O que es terruco. He sido combatiente en contra de esa posición enloquecida del terrorismo y de Sendero Luminoso. Por eso tengo autoridad moral para decirles que hay un terrorismo de Estado, tal como IDL lo acaba de escribir el día de hoy. Muy bonito su artículo, que lo suscribo. Porque ha dicho lo que prácticamente iba a desarrollar el día de hoy y que sirva como un documento de trabajo. Entonces, mi estimado Herbert Mujica y Arévalo, estas son las ideas.
patrones sobre este tema de la violencia y la democracia. Estoy a su disposición. Muy bien. Yo creo que has sido, así como enérgico, entusiasta al afirmar tus aserciones. Bien vale la pena desarrollarlas de alguna manera. ¿Cómo se entiende el rol, si es que tienen algún rol todavía, los partidos políticos, a los que yo llamo clubes electorales? Porque lo que nosotros conocimos hace 30, 40 años, partidos, eran muy distintos. ¿Qué opinas tú? No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. La desgracia del Perú está, la placenta de la desgracia del Perú está en su partidocracia. O sea, hay que ser claro. El mismo Haya de la Torre tuvo que entrar a la convivencia con Odría. El partido aprista se trajo abajo a 8 gabinetes de Belaúnde Terry y no lo dejó gobernar. Y los demás partidos, y eso estamos hablando del partido más organizado del Perú. O sea, la pregunta es, ¿qué ha dado la partidocracia para que este Perú sea una potencia mundial? ¿Qué ha dado la partidocracia para que este Perú tenga una burguesía poderosa y que lleve al Perú a ser un líder sudamericano? En este momento no somos líderes de nada en Sudamérica. Hasta Rafael Correa ha hecho un mejor gobierno del año 2017 2007 al 2017. Evo Morales ha hecho un excelente gobierno y volteó la tortilla en Bolivia, un hombre que no tiene título profesional, ni maestría ni doctorado. Lula no tiene maestría ni doctorado y fíjense ustedes el liderazgo que está manejando en estos momentos. Petro acaba de pechar a los conservadores en Colombia, en las calles. Él, Morena, acaba de ganar el Distrito Federal, México, que lo tenían los priistas desde el año 1929. Le está quitado el Distrito Federal de México. Y eso que la derecha en México hizo una coalición, PRI, PRD y el PAN. Y el señor AMLO ha demostrado su liderazgo. Fernández, a pesar de que el peronismo siempre ha sido una jaula con varios leones, ¿no es cierto? Porque eso es el peronismo, una jaula encerrada con muchos leones con hambre. A pesar de eso, Fernández ha sacado la cabeza y ha llevado la fiesta, ¿no es cierto?, de cara afuera de alegría, pero por dentro está arañado. Pero aún así acaban de lograr que Cristina Fernández salga libre de polvo y paja. Y Cristina Fernández es posible que candidatee a la presidencia en breve. La pregunta es, ¿qué ha hecho la partidocracia para que mi amado Perú sea una potencia, sea un líder en Sudamérica? Nada. Vayamos a los hechos concretos. Jaime, tus afirmaciones chocan directamente con lo que parte de nuestro grupo oyente afirma. Por ejemplo, dicen que el señor García Pérez hizo 155.000 obras. Dicen que ha sido el mejor presidente de toda la historia del Perú. Dicen que la pobreza se redujo. Dicen muchas cosas. Nadie entiende, obviamente, por qué sacaron en la tercera candidatura de Alan García 5.8%. ¿Y cómo lo explicas tú si la partidocracia, y se supone que este señor gobernaba en nombre del partido, asunto que merece mucha controversia, pero el invitado eres tú, de manera que te pregunto a ti? Claro, es muy fácil sacar esas cifras. Cuando tenías a Tuco Peláez, el compañero Tuco Peláez de fiscal de la Nación, cuando tenías a Gladys Echaíz, compañera, mi paisana, chiclayana, fiscal de la Nación. Yo he conocido a su esposo, Flavio Núñez Ízaga, allá en Lambayeque, claro. O sea, ese cuento
que se lo digan a los niños de kindergarten, pero no a nosotros que pintamos canas y que conocemos toda la historia al dedillo, pues. Eso también para engañar a los chiquillos, los militantes que recién ingresan a un sector partidario. Pero vayamos a los hechos concretos. ¿Qué cosa es lo que queda de la participación de Alan García en la democracia peruana, en la República Peruana? ¿Y qué cosa es, cuál es el resultado de todo esto? ¿Bajar la pobreza? Fíjense, amigo Arévalo y Herbert Mujica, este modelo económico es una falsedad. Dicen el crecimiento económico, hay que adorar el crecimiento económico. Uy, hemos crecido 2%, 3%, 4%, ¡qué maravilla! El PBI está creciendo, ¡uf! ¡Falso! ¿Y las ollas comunes? ¿Qué cosas son? ¿No es la miseria extrema? Si hablamos de crecimiento económico, porque a nosotros sí nos han enseñado economía, en la secundaria por lo menos, ahora no sé si les enseñan. Si nosotros hablamos de crecimiento económico, estamos hablando de pleno empleo, ¿cierto? Y si hay crecimiento económico sin pleno empleo, entonces esto es mentira, pues. Falsedad. Estamos adorando a un becerro de oro. Estamos viviendo en la miseria extrema y lo probó la pandemia. Cuando los peruanos se fueron a los hospitales, ¿y qué encontraron? Nada. No había nada. Ni gasas, ni camas, ni respiradores. No había nada. Y se morían los peruanos por decenas y por decenas, retorciéndose de dolor. Solamente los cubrían y a los médicos llegaron a decir, hay que seleccionar a quién le vamos a salvar la vida. Así lo publicó César Hildebrand en uno de sus portadas. Entonces, ¿por qué vivimos de mentiras? ¿Por qué no construimos una política? Hablemos de política, pero sobre hechos reales. No me vengas a mí con este modelo económico que no sirve para nada. No hay pleno empleo y hay ollas comunes. Cientos de ollas comunes. ¿Y qué cosas son las ollas comunes? Son los bolsones electorales de la derecha. O sea, la derecha feliz que existan ollas comunes. O sea, disculpen la palabra, feliz que existan muertos de hambre, a los cuales repartirles tupper, repartirles verduras o alimentos podridos o en proceso de putrefacción, y que bueno, pues, pero que voten por mí, lo que está haciendo la chica Ayala y Gagó, ¿no? O sea, dame alimento a mí, ¿no? Si quieres tener algo de poder, ¿no? Entonces, estamos sobre nada. Estamos sobre nada. Las inundaciones. Crecimiento económico, ¿no? Pero se han construido las represas, la reconstrucción con cambios. ¿Cuántos miles de millones de dólares se han chumbequeado? Durante el gobierno de García también, ¿ah? ¿Cuántas obras se han hecho? Dime una sola obra para contener las inundaciones, para luchar contra las inundaciones. Mira, a mí me duele porque mis paisanos de la región Lambayeque han perdido todo, sus chacritas, todo, porque yo todos los años me voy a la Cruz de Motupe y tengo que pasar toda esa área, como tú conoces, Herbert Mujica. De Chiclayo a Motupe pasa por todos esos pueblos que están ahora inundados. No tenían agua, porque yo bajaba en cada pueblo a comer, a conversar y a disfrutar de las vivencias y saber cómo es la cosa pública. No tenían agua, no tenían desagüe, a veces venía la luz, a veces no venía. Oiga, un desastre. Y con las inundaciones eso se convirtió en una piscina de agua, perdieron todo, la prensa lo calla. ¿Y por qué ha venido el dengue? Precisamente porque el agua no la lograron sacar o secar y ha venido el dengue y los está matando. Hay muchos que están muriendo sin ir al hospital. Entonces, ¿de qué crecimiento económico estamos hablando? ¿De qué disminución de la pobreza? Oiga, ¿a mí me vas a venir a contar de la disminución de la pobreza? Yo vivo en La Victoria
y estoy a unos metros de los cerros donde hay ollas comunes. Estoy a unos metros de los tuberculosos que ya están abandonados porque el hospital ya no les da medicina, de los enfermos con SIDA, aquí en La Victoria. ¿De qué están hablando, Herbert Mujica? No entiendo, debe ser otro tipo de lenguaje, ¿no? Jaime, según las cifras oficiales, la situación económica del Perú es buena. Es buena porque si bien no vamos a crecer en el ratio de antes de la pandemia, de todos modos estamos creciendo. Y de todos modos hay un impulso del gobierno y hasta acaba de llegar Otárola de Europa, donde estamos gestionando nuestra inscripción a la OCDE. ¿Qué te produce y qué te suscita esas andanzas de Otárola? Puro cuento, pura mentira. Otárola se ha ido con la gente del Repsol. Se ha ido con sus clientes de Repsol. Y ustedes saben lo que ha hecho Repsol, ¿no? Repsol, a espaldas del Perú, vendió el gas de Camisea a México por varios miles de millones de dólares y lo compraba acá a precio huevo y a México lo vendía a un precio alto. Lo denunció el mismo AMLO y en el gobierno de Felipe Calderón. Yo he viajado a Chiclayo y a Huaraz. Hablamos de crecimiento económico, ¿no? De Lima a Chiclayo solamente hay grifos GNB en Barranca, Huacho, Chimbote, Trujillo y Chiclayo. Un grifo. Y de finta, 2. Pero normalmente siempre funciona uno. De Lima a Huaraz, de Pativilca a Huaraz, ¿sabes cuántos grifos GNB hay? Siendo la región turística de importancia planetaria. ¿Sabes cuántos grifos GNB hay de Pativilca a Huaraz? Ni uno. Ni uno. Lo he probado, ahí están las fotos de mi viaje. Ni uno. He tenido que gastar gasolina. ¿De qué crecimiento económico estamos hablando, por Dios? ¿De qué crecimiento económico? Peajes. ¿Sabes cuánto me he gastado de aquí a Chiclayo y regresar en peajes? Ahí he presentado los vouchers, ahí están en mi cuenta, en mis redes. 250 a 300 soles solo en peajes. Aparte del GNB, que te cuesta el 100%. Acá, en Lima, te cuesta un sol 50, un sol 60 el GNB, la unidad. ¿Y sabes cuánto te cuesta a partir de Barranca hasta Chiclayo? Te cuesta 2 soles 30, 2 soles 80. Nos roban, nos esquilman, la empresa privada sin control. Por eso es que ahí en la torre hablaba de el capitalismo de Estado, decía, el Estado defensa, decía ahí en la torre. Qué lindo, ¿no? ¿Acaso no necesitamos, Herbert Mujica y amigo Arévalo, un Estado defensa en estos momentos? Claro que lo necesitamos, porque los empresarios privados se la están llevando en barriles y ni siquiera las ollas comunes reciben, pero ni la uña de un pavo. Ahí están las ollas comunes, todos los días estirando su ollita, a ver si le regalas algo, ¿no? Una manzanita, una zanahorita. No, pues. Eso de crecimiento económico, por favor, Herbert, olvídate de eso. No sirve. De Huaraz, de Pativilca a Huaraz, Herbert, tuve que bajar la velocidad de mi auto porque la pista era puro hueco después de pasar todo ese cervetín. Ya para llegar a Huaraz, por lo menos 3 horas antes de llegar a Huaraz, puro hueco, destruida la pista Huaraz. Además de que no hay GNB, la pista totalmente destruida. ¿De qué infraestructura estamos hablando? ¿Cuántos helipuertos tiene Huaraz? Ay. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Fíjense, recién están haciendo el megapuerto de Chancay.
ojalá, me persigno, ojalá que se termine el megapuerto de Chancay, porque aquí en el Perú somos campeones en empezar una obra y nunca acabarla. Ojalá que se acabe. Ya están torpedeando a las empresas chinas, ¿eh? Panorama lo hizo el último domingo. Sí, que las empresas chinas son ladrones, que ya están torpedeando. ¿Por qué? Porque Chile está muy interesado en que nunca se termine el megapuerto de Chancay. Y estoy completamente seguro que ya rompieron la mano de gente que pueda traerse abajo el megapuerto de Chancay, que falta creo un año para terminar. Entonces, no me hablen de crecimiento económico, porque ese crecimiento económico está en el papel y en tu cabecita, estimado amigo que no tienes conocimiento, porque en la realidad, en lo concreto, en lo material, no hay crecimiento económico, no hay pleno empleo, no hay infraestructura básica. Pues para empezar, no hay infraestructura. Conozco costa, tierra y selva. Me puedes hablar de cualquier región del país. No hay ese crecimiento económico. Estas son las informaciones públicas que nosotros repetimos con el afán de darte herramientas de orientación para tu esclarecimiento. Otra de las cosas que nos interesa mucho es saber, aparte de la partidocracia que ya tú has señalado con mucho negativismo crítico, saber con franqueza, porque somos del gremio, cuál es el papel indecoroso, decoroso, honorable o fétido que cumple el periodismo en los días actuales. Mira, periodistas, Herbert Mujica, ¿no? De repente Hildebrand, aunque a veces, como tú lo conoces, es un poco bilioso y a veces injusto, ¿no? Por ejemplo, acaba de decir lo último que acabo de leer, ¿no? Como Sada Goray, y Marrufo y Fernandini han estado manejando coimas, entonces él es un delincuente, Pedro Castillo. ¿Acaso no sabemos, los viejos militantes del partido, cómo hacíamos para sacar pasajes, hoteles en los años 80? Nosotros íbamos al gobierno regional, se llamaba gobierno regional o Corde, creo, ¿no? Íbamos a la Corde, al presidente de la Corde. Compañero, buenos días, soy dirigente universitario, vengo de Alfonso Ugarte, necesito tantas habitaciones, necesito pasaje para irme a tal pueblo, a tal lugar, y ¿cómo se llama? Y alimentación. Ya, compañero, sí, por si acaso Alan García sabe esto, él está picheando, ya, y te daban los pasajes, o no es así. ¿A mí me van a decir que no era así? ¡Por favor! Entonces, hecho de que Marrufo, Sara Goday y Fernandini, Marrufo sea más vivo que los dos tontos, y dice, o sea, Castillo me ha dicho que te pida 4 millones, y era para su bolsillo, pues, al pobre tonto de Pedro Castillo no le anda, pero ni un penique. Esa es la verdad de las cosas. Entonces, periodismo, el que hace Herbert Mujica, el que hace gente combatiente que es valiente y que todos los días pelea por un ideal. Pero los demás, los que leen teleprompter, Salazar, la Verónica, la Mabel Huertas y qué sé yo, toda esa gente de la prensa grande, tú sabes que le dictan lo que tiene que decir y le ponen el teleprompter ahí. O sea, esos no son periodistas, pues, ocultan la verdad. ¿Alguna vez han informado por televisión cuántas utilidades han tenido las AFP? ¿Nos han informado? ¿Acaso nos han dicho en la prensa grande que las propias AFP están reinvirtiendo en sus propias compañías y corporaciones económicas, lo cual está prohibido? No nos informan eso, pero ¿qué nos informan? Se cayó el pozo, se rompió un dedito. Le dio un beso, el Beto Cuba, lo agarraron al negro, ¿cómo se llama? Negro como yo, Guadalupe, le sacaron la vuelta. ¿Ese es periodismo? Por Dios. Herbert, tenemos que hacer una reforma profunda. Eso no es periodismo, por Dios. Periodismo de opinión es una cosa muy delicada. Y aquí en el Perú no tenemos. Realmente no, hasta el mismo Hildebrand lo estoy criticando porque no está ajustado a la realidad.
Yo entiendo, de repente está pasando problemas económicos, no vende su diario y bueno, tiene que causar algo de impacto, mover algo por ahí, pero no es lo justo. Entonces, hay que entrar a una reforma profunda. Y no solamente es el periodismo aquí en el Perú, es en todo el mundo. Ya tú sabes quiénes son los dueños de los grandes medios de comunicación social. Antes, tú sabes que quien era dueño de un medio de comunicación social venía de una familia de periodistas, el abuelo, el papá, y tenían una ética. Ahora no, ahora cualquier choncholinero que se hizo millonario compra un medio y listo, ahí está, Acuña se ha vuelto un ignorante completo, se ha vuelto el amo y señor de las universidades, la que más ha hecho tesis de maestría y doctorado, y San Marcos ha quedado chiquita, imagínate pues, producción industrial de nadería, ¿no? Producción industrial de humo. Entonces, estamos en una situación grave. Herbert Mujica, por eso he aceptado tu invitación, porque sé que te la juegas y peleas y dices verdades, muchas verdades, pero necesitamos unos 500 Herbert Mujica pues escribiendo, ¿no? Bueno, Así no es es. para tanto, no es para tanto. José, sé que te pica la lengua por preguntar. No, preguntar también y opinar, ¿no? Porque ha tocado bastantes temas, ¿no? Cuando me habló de los peajes que ha pagado, he sacado las cuentas que, pues, que han pagado, usted ha pagado $85 solo en peajes, ¿no? Más o menos un cálculo. $85. Cuando suenen soles, parece poco, pero en realidad, cuando lo vemos en dólares, ¿no? Y dado que se hace una tremenda propaganda de que el sol peruano es el dólar sudamericano, porque se mantiene más estable, ¿no? Entonces, siempre digo, ¿no? Sí, es una moneda fuerte, entre comillas, pero no tiene capacidad de compra, ¿no? Esa es la situación, ¿no? Siempre pongo de ejemplo, cuando ridiculizan a Argentina ahora por su inflación que tiene, y sí tiene una inflación y está, podríamos decir, en cierta forma justificada, ¿no? Pero uno con $4 puedes comprarte un corte de carne, un kilo de carne sin hueso y de la mejor, con $4. Yo digo, no, en Perú con $4 te puedes comprar un kilo de carne. No, no, necesitas por lo menos $10, de 8 a $10 por lo menos. Entonces, y la gente encima no se puede dar el lujo a pesar de que el sol, ¿no?, es el dólar sudamericano, ¿no? Y yo creo que tampoco en Estados Unidos, que son los productores del dólar, ¿no?, porque tienen la maquinita aparte, no pagan $85 en peaje. Creo que no lo pagan ni yendo de una costa a la otra. No, yo creo que ese no es el costo. Entonces, uno se pone a pensar, ¿no? ¿Por qué el sol no se devalúa? Y es porque le conviene a las empresas, ¿no? Entonces, a todos los que cobran y comercializan. Entonces, ese dólar es para los empresarios, no es para el común de la gente. Pero hablando también del tema del terrorismo, ¿no? Cuando mencioné el terrorismo, me hace siempre acordar el Brain, ¿no? Cada vez que hay elecciones o para satanizar a los que salieron a protestar, aparece el Brain. Ahora ya no aparece ni tampoco han ido a buscar a esos que atentaron contra las policías. No se sabe nada, o sea, están libres de polvo y paja, pero volverá a aparecer cuando vuelvan a salir a marchar. Pero yendo al punto de la violencia, ¿no? Y una violencia fuerte es una de las violencias que se da todos los días, y justo algo que usted mencionaba, Jaime, es mentir. Y mentir es violencia. Eso es lo que tiene que tener en claro la gente, ¿no? Cuando alguien miente, te está violentando. Y hay que entenderlo así, sobre todo cuando se miente cómo se está gobernando, cómo se está llevando a cabo las políticas, ¿no?, en nuestro país. Sabemos de los medios de comunicación, por ejemplo, otra forma de violencia, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Por ejemplo, yo veo los colegios emblemáticos, pues me recordó
de las grandes obras de Alan García, ¿no? Los colegios emblemáticos. Yo digo, no es violencia en que otras regiones o sitios alejados sigan hasta ahora sin acordarse de que necesitan un techo, una carpeta, que tengan que cruzar ríos o tengan esas carreteras, ¿no? Pueblos alejados donde esos niños, esos jóvenes no tienen igualdad de oportunidades. Eso yo creo que también es una violencia. Violencia cuando no tienen acceso a la salud, ¿no? Se inauguran grandes hospitales, pero siempre en los lugares urbanos donde se va a obtener votos electorales, ¿no? Los bolsones electorales. Donde hay más población te pongo un hospital, pero no te lo pongo en sitios alejados porque ahí pues no hay votos, ¿no? Y son ciudadanos de segunda clase. Entonces, eso yo creo, ¿no? ¿Tú lo ves eso como una violencia así? Obviamente, obviamente. Es por eso que empecé diciendo que violencia y democracia son antinómicos. Pero en teoría, en el Perú, violencia y democracia prácticamente son compadres, son como la U y la Alianza Lima. ¿Ah? Ahí están, que se dan, que se golpean, que se rompen la muela, que se patean la canilla. O sea, y eso no es sano. En Lambayeque, sobre el río La Leche, Pítipo, los ciudadanos, mis paisanos lambayecanos, han hecho un puentecito, han improvisado un puentecito con palitos, ¿no? Esteritas, qué sé yo, un puentecito para que pasen los niños, José, para que las criaturitas puedan ir a su colegio. Fíjate la desesperación de ese pueblo. Tengo amigos y familiares. Me han mandado la foto, han hecho un puentecito, han puesto palos ahí los padres de familia y están pasando los niños expuestos a que cualquier momento se caiga el puente y pueda fallecer una criatura. Y obviamente la prensa grande lo va a callar. Entonces, ¿qué sería si en el Perú dijesen la verdad? Pongámonos en el otro lado, mi estimado José. ¿Qué pasaría si en el Perú se dijese la verdad? El pueblo saldría a las calles y habría una revolución inmediata. Habría una revolución inmediata. Entonces, todos crean una narrativa de la mentira. Todos crean una narrativa de la mentira, de la justificación. Es lo que técnicamente en las escuelas de ciencia política donde yo he dictado, a eso se le llama ideologías políticas. ¿Correcto? ¿Qué cosa es la ideología política? Es una mentira bien dicha, ¿no? Bien expresada, bien perfumada, bien empaquetada, porque atrás se esconden muchos intereses. Atrás se esconden muchos intereses. Tú has mencionado el tema de la economía, por ejemplo. Argentina tiene un grave problema de corrupción política también, en todo su gobierno, ¿sabes? En todo su gobierno. Pero fíjate, la decisión de China va a invertir, Herbert y José, ustedes deben saberlo ya seguramente, va a invertir 3.000 millones de yuanes en infraestructura en Argentina. 3.000 millones de yuanes. ¿Ah? Chinito le ha dicho, yo he pagado la cuenta, tú no preocupado, yo he pagado la cuenta. Y va a poner 3.000 millones de yuanes en infraestructura en la Argentina. Fernández feliz de la vida. Fernández ya estaba trabajando con China unas edificaciones, ¿no es cierto? Unas instalaciones al sur de Argentina. El triángulo del litio es Bolivia, Chile y Argentina. Atrás está Perú. Ese triángulo de litio lo está cuidando el Comando Sur con la general Richardson. Y esta general Richardson ha dicho que le interesa ese triángulo de litio y el agua de la Amazonía. Y que no se lo van a dejar quitar, ¿eh? Por si acaso. Y ha ido la general Richardson a Argentina a hablar con los militares. Fíjate qué tal descaro. Ha ido a hablar con los generales a decirle, oye, ¿qué está pasando? ¿Están que entregan ustedes sus riquezas a los chinos? Lo están palanqueando a AMLO en México. El Poder Judicial se ha atrevido a decirle a AMLO, no, esa decisión política de AMLO no es legal. El Poder Judicial y el Congreso ha dicho, sí, está bien lo que dice el Poder Judicial. Y AMLO se quiere tumbar al Poder Judicial mexicano.
en Argentina también Fernández está peleado con el Poder Judicial. Se quiere tumbar a todos los jueces supremos vía el Congreso. Lula fue enviado preso por un fiscal corrupto, recuerden ustedes, Moro. Y a Dilma Rousseff también le hicieron lo mismo, el Lawfare. Colombia, el fiscal Barbosa le está haciendo la vida a cuadritos a Gustavo Petro, el Ministerio Público de Colombia. O sea, Poder Judicial, Ministerio Público, Poder Legislativo, ya es una teoría, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la teoría de los tres poderes, es una teoría que ya no corre, Herbert y amigo Arévalo. Es una vieja teoría de Montesquieu del siglo XVIII que hoy, en el siglo XXI, ya no corre. ¿Y saben quién es y con esto termino en esta parte, quién es el líder del cambio a la multipolaridad? Un país que tiene un estado de defensa como planteó Aya de la Torre, que con su estado de defensa ha puesto en jaque a los más grandes poderes económicos, financieros y tecnológicos del mundo. Y en este momento, aliado con Rusia, con Brasil, el BRIC, van a generar una nueva moneda y este país, y este mundo nuestro va a cambiar absolutamente. Me refiero a China. China tiene un solo comando político, llámale como le llames, ¿eh? Es el estado de defensa del que hablaba Aya de la Torre y que después creo que lo rectifica en la próxima obra, ¿no? Que 30 años de aprimo creo que, ¿no? Y ahí viene la dicotomía y nuestro querido Andrés Townsend Escurra, Herbert Mujica, desarrolló, yo lo escuché en varias conferencias, desarrollar la nueva posición de Aya de la Torre. Entonces, pero China es, digamos, el líder mundial del cambio en este momento. Rusia se ampara en China, el BRIC se ampara en China, los países árabes le están haciendo caso a China, hasta Irán ahora está de abrazos y besos con Arabia Saudita. Arabia Saudita le ha abierto los brazos a Siria. Maduro se ha ido a hablar con Arabia Saudita, con el líder de Arabia Saudita, y Salmán, ¿no? Y también con el de Irán. Y Irán, el jefe de Irán viene a Sudamérica, va a visitar Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Quién está atrás respaldando todo eso? China. El estado de defensa de Aya de la Torre en la realidad funcionaba y funciona. Lo que pasa es que muchos no lo quieren ver. No lo quieren ver, pero ahí está en la realidad. Creo que con esto he dejado clara mi posición. Yo creo que bien vale la pena, ya que ha citado a Víctor Raúl y ha citado a Andrés Townsend, uno de sus más brillantes alumnos, como que fuera un líder honesto del partido, reivindicar algunos caminos o algunas orientaciones de manera muy corta respecto a la concepción del Estado antiimperialista. Porque este solo funciona en una federación de pueblos. Exacto. O sea, la unidad latinoamericana para evitar que los imperialismos de los cuales China es representante, uno, emergente, se disputen los territorios y las riquezas naturales, pero con los locales peleando. Ellos no, ellos de lejos. Ellos ponen la plata. Y repitamos la historia de América Latina. Guerras ficticias, la guerra del salitre. Hoy es 7 de junio. Exacto. Hoy rendimos homenaje desde el corazón y la mente a esos valientes que lucharon en minoría absoluta en el Morro de Arica. Así es, así es, así es. Y de ese tipo de hombres y esa acero que tenían en el espíritu, tiene que nutrirse la patria, aunque sea en el recuerdo. Porque hoy ya no los tenemos. Entonces querría decir que esta tarde recibí un comentario que probablemente te cause mucha risa, porque a mí me la causó y dicen: el exaprista Herbert Mujica va a entrevistar al exaprista Jaime del Castillo. Ellos ya se fueron del partido, ¿no? Y ellos no saben nada del partido, no tienen derecho a nada, no tienen por qué hablar. Y alguna vez yo escribí
porque es el mismo señor que interviene cuando yo hago alguna cosa y todos los días salgo. Yo le dije, idiota, la lectura no da cáncer. La lectura no da cáncer, de manera que hay que leer. Pero el problema de nuestra generación es que algunos ya claudicaron, ya se volvieron viejos, se les cayó el pelo, ya están con los nietos y los bisnietos. Pero la generación actual, te pregunto, pareciera que no ha entendido su rol de ser el vivero de reemplazo y de la regeneración generacional, porque están pensando en irse al país, están pensando en cuántas tarjetas de crédito más tienen, están pensando en la novia o en la esposa, la oficial y la paralela. Quizás porque no se les ha incentivado de repente el cultivo espiritual de los valores, o quizás porque ya no vale la pena hacerlo, o quizás porque la inteligencia artificial se encarga de esas cosas hoy en día, y porque los periodistas que tenemos están desangelados, no viven ni frasean, repiten como loros, escriben cualquier badulacada. ¿A qué atribuyes tú este estado de una anomia espiritual? Porque no solamente es una anomia organizacional, política, sino que hay una anomia espiritual en el Perú. Tanto más grave como que puede ocurrir en otras partes, pero eso a nosotros, mal de muchos, consuele tontos. ¿Qué opinas tú sobre el particular, Jaime? Sí, ahí en la torre tenía una frase muy bonita, ¿no? Que nunca me olvido. Él decía que el cerebro debe ser como un refrigerador, ¿no? Bien lleno y bien frío, ¿no? O sea, qué linda frase, ¿no? O sea, en tu cerebro tienes que tener ideas, tienes que conocer historia, filosofía, psicología, economía, tienes que leer y tienes que ser también frío en el análisis. Ahora, esta generación, fíjense lo que hizo Aya en la Torre y cómo construyó su partido. Aya en la Torre estaba prácticamente todos los días metido en su partido y daba conferencias estelares. Cada día era un estamento diferente, recuerdas tú, había el Parlamento Universitario, había las conferencias del aula magna, yo he ido chiquitín ahí cuando era de Calaminas, ¿te acuerdas? Los coloquios, ¿no? Con Calaminas era el aula magna, ¿recuerdas? Y bueno, ahí en la Torre entonces era un personaje que atraía gente, porque era un hombre que estaba ahí, al pie del cañón, con su partido y con su gente, y demostrando en los hechos que él no era frívolo, porque no le gustaba la frivolidad, tú sabes, corregía a los borrachitos, a los mujeriegos, a los chistosos, ¿no? Y los sábados los llevaba inclusive a la Merced, ¿no? Eso no saben los chiquillos de ahora, no conocen eso. Entonces, eso es construir un partido, generar ideas, generar ideología todos los días. Pero ¿tú crees que César Acuña esté en condiciones de generar ideología? ¿Tú crees que Rafael López Aliaga pueda pensar algo más personal? ¿Tú crees que pueda, no sé, yo, ¿no? Mismo matar, desarrollar, o sea, estamos afectados. Y cuando llegó, lamentablemente, el señor Alan García, construyó todo para sus intereses. Nosotros lo hemos conocido a Alan García cuando paradito estaba esperando que le den espacio para que pueda ingresar a dictar su conferencia. Recuerda el espacio tiempo histórico, que lo único que más o menos mascullaba bien, ¿no? O sea, nosotros íbamos a las reuniones del Parlamento Universitario y nos hablaban, hola Alan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañero? ¿Qué esto, qué el otro? Y cambió el discurso, lo convirtió, lo hizo una idolatría personal a su imagen, ¿no es cierto? Y si eras parte de él, recibías lo que te correspondía del botín, y si no eras parte de ese grupo, pues eras sacado de los padrones del partido. A mí me sacaron sin saber cómo. Un día voy a mi centro y me dice, ya no está Jorge del Castillo, muchas gracias por eso. Un día, bueno, no, compañero, usted no puede votar porque no está en los padrones. ¿Cuándo me retiré? Entonces, fíjate, todas esas cosas, por eso tenemos para hablar horas de esto, ¿no?
pero lo de la juventud de hoy le falta liderazgo, le falta alguien como un Aya de la Torre que comience a hablar y que comience a enseñarles y que comience a mostrarles cómo es el mundo, cómo es el Perú y qué es lo que hay que hacer. Nadie lo quiere hacer porque todos están todos están siguiendo la tendencia del terrorismo de Estado, que está envuelto en papel celofán, con moñito bien bonito, pero adentro del corazón es un terrorismo de Estado. Violencia, mi estimado Arévalo, violencia y mentira. Eso es lo que hay. Entonces, mientras no tengamos un líder, Herbert, como los que nosotros conocimos, no solamente conocimos uno, conocimos varios, y bueno, inclusive de otras tiendas, porque ahí estaba Bedoya Reyes, recuerda tú, era un buen orador, ahí estaba Cornejo Chávez, tremendo tigre, ¿no es cierto? Y otros personajes, de la izquierda también, pero ahora no hay. Imagina que ha llegado un Pedro Castillo al poder. Eso implica la orfandad y la situación precaria en la que nos encontramos en materia política. Esperemos que las cosas cambien, ¿no? Por lo pronto sigamos en la lucha, pues, ¿no? Que es lo más recomendable. ¿Algunos comentarios, José? No, más bien quería compartirles un videíto, ¿no? De lo que pasa, justamente hablando de esto, ¿no? De las partes que pasan, que no sé si tienen conocimiento, porque en la televisión española salió un video completo, un documental, que habla de cómo inclusive, porque el programa creo que es de españoles en el mundo, algo así, o rescatando españoles, algo en emergencia, algo así. Pero ahí salió en Twitter, y yo busqué el video en la televisión española y lo conseguí, y ahí habían narcotraficantes que estaban con la cara tapada y hablaban pues que tenían complicidad con la policía, ¿no? De cómo se hacía esto, la minería ilegal y todos los males que ya conocemos, y también la tala de árboles y todo. Pero salió una noticia última que les voy a compartir, que no sé si la han visto. Aquí lo tengo, vean. Aquí está. Inestabilidad política en Perú se suma a la problemática por la creciente violencia. Una población indígena pide a las autoridades protección urgente ante las amenazas de grupos narcotraficantes. Las denuncias llegan desde la comunidad Flor de Ucayali, ubicada en la provincia de Coronel Portillo, en el centro del país. Los nativos relatan que las amenazas surgen tras las acciones del Proyecto Especial de Control y Reducción del Cultivo de Coca. Según afirman, esta iniciativa ayudó a proteger la zona, destruir pozos de producción de coca y decomisar maquinaria utilizada para la elaboración de estupefacientes. En RT conversamos en exclusiva con Irene Mariela Guimares, jefa de dicha comunidad. Esta organización que se dedica a la erradicación ya se retiró de nuestra comunidad, haciendo de que las personas que trabajan en forma ilegal en la siembra de coca nos estén amenazando porque nosotros nos responsabilizan de esa acción. No nos amenazan que nos van a matar, que van a barrer con toda la comunidad, ¿no? Que van a matar a todos los de la comunidad. Y ahora nosotros también estamos preocupados por nuestro territorio comunal. La situación es crítica, es preocupante. Yo como autoridad estoy preocupada. ¿Cómo voy a cuidar, cómo voy a dar protección a mi comunidad, ¿no? A mis comuneros? Y a la misma vez estoy preocupada por mi territorio, ¿no? Cómo también, qué acciones el gobierno peruano va a tomar para proteger estos territorios, ¿no? No soy la única comunidad indígena que está sufriendo todos estos conflictos. Hay muchas comunidades también, ¿no? Y más que todo es por el narcotráfico, por la tala ilegal. Nosotros como pueblos indígenas nos encontramos amenazados, ¿no? En nuestros territorios y también en nuestras vidas. Y hay 30 hermanos defensores muertos por este gobierno que no nos escucha, ¿no? Entonces ya esta situación es muy preocupante porque ya no respetan la vida humana ni respetan nuestro territorio. Se pide al gobierno, se pide a todos ustedes, la prensa internacional, que nos escuchen y que nos ayuden a cuidar nuestro territorio, que es nuestro lugar donde nosotros vivimos.
Bien, eso le quería compartir, ¿no? 30 muertos, no pasa nada, creo que nadie se entera, nadie los defiende, en manos del narcotráfico. Bueno, eso es lo que pasa en el Perú, ¿no? Doloroso, sinceramente causa mucho dolor escuchar a nuestros hermanos de la selva. 25 líderes indígenas han asesinado. Esta noticia es de ahora último. ¿Eh? Sí, sí, claro, sí. Inclusive han salido las imágenes hoy día de hermanos indígenas que en sus embarcaciones precarias han tomado un buque de la Marina. Ya. Paniagua, algo así creo que se llama la comunidad, porque quieren que les hagan caso, estimado Arévalo. Es que no hay quien les haga caso. Recuerda que la matanza de Bagua se dio porque se quería implementar el TLC con los Estados Unidos. Y lo que se quería era tomar las tierras de los indígenas sin pedir consulta ni nada. Esto hay que comercializarlo y listo, se acabó, compadre. Chau, 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 listo. Eso es. ¿Qué diferencia hay entre la queja de esta hermana con la matanza de inicios del siglo XXI? Casi nada, están abandonados. La tala ilegal no para, Arévalo. La pesca ilegal no para. La invasión a las zonas reservadas no para. ¿Acaso nos informa la prensa grande sobre eso? No. El narcotráfico sigue abriendo pistas de aterrizaje cada vez más. Tenemos la aviación con autorización para derribar aviones. Sin embargo, ¿cuántos aviones derriban al mes? ¿Cuántos? Eso no se sabe. Ahí está la norma. Herbert Mujica ha escrito unos artículos maravillosos sobre el tema de la corrupción a nivel policial, de las estafas inclusive. En la 12, solamente les pongo un ejemplo, en la comisaría 12, avenida 28 de Julio, con Andahuaylas, alrededor se estacionan, y los invito a que ustedes vayan a ver, autos de lujo. ¿Y quiénes bajan? Pinches policías suboficiales que no pasan de los 40 años. ¿Cómo un simple suboficial tiene auto de lujo? Mazda, Chevrolet, Toyotas, y bajan bien a la cadena de oro, relojes de lujo y se van bien perfumaditos a las 12. Te estoy hablando de esa comisaría, y las demás de Lima, de hablar. Se han descubierto 3 policías borrachos, ya los han detenido, disparando a los ciudadanos. Policías que forman parte de los traficantes de tierra, del narcotráfico, policías delincuentes, y el ministro fujimorista Vicente Romero no dice nada, y la presidenta de la República, entre comillas, Dina Boluarte, tampoco. La pregunta de rigor: ¿cuántos comandantes o jefes de las regiones policiales han sido removidos, Herbert? Creo que uno, el de Piura, y después nada. El señor Arturo Fernández, su hermano fue compañero, ¿no? Yo le conocí a Valentín hace muchos años atrás. Arturo Fernández, actual alcalde de Trujillo, casi todos los días denuncia al general Ríos Tirabanti, jefe de la macrorregión La Libertad, por corrupción, por cupos, tráfico de tierra. ¿Acaso lo remueven? No solamente las mentiras, Arévalo, sino la desvergüenza. Antes, por lo menos, Hildebrand, ¿cuántos ministros se ha traído abajo Hildebrand? ¿Te acuerdas, Herbert? Un montón. Cuando escribía o salía una denuncia, caía un ministro, caía un gabinete. Ahora no, ahora les dice sus verdades igualito, les da, sigue hablando nomás, ¿no? Entonces me parece que estamos en una situación en la cual hay que dejar bien en claro esto. El modelo fujimorista ya no da más. El modelo fujimorista del 92 a la fecha ya está agrietado, ya está putrefacto, ya no da más. Tenemos que ir a un cambio, a un nuevo pacto social, porque no va a haber paz.
En estas semanas ya empieza la toma de Lima y hoy día por la Jura y la Bandera, y gracias que han mencionado a nuestros héroes nacionales, ellos nos inspiran, Herbert, ellos nos inspiran como lo inspiraron a Manuel González Prada también, y como lo inspiraron a la generación del centenario, donde estaba ahí La Torre, donde estaba Basadre, Porra Barrenechea y todos esos ilustres personajes, provincianos todos, ¿ah? Entonces, este modelo ya no da más. Hay que ir a un proceso constituyente que creo que es lo más racional y es lo que menos violencia debe generar, mi estimado Arévalo. Pongámosle puncha a un cambio constitucional. Este modelo ya no va para más. Hay que ir a otro modelo, a otro pacto social, porque de lo contrario, oiga, vamos a ver bisnietos y esto seguirá igual, mis estimados amigos. Si es como tú dices, que ya el fujimorismo está putrefacto, yo creo que estuvo putrefacto desde el comienzo. Sí, claro. Siempre fue un plan antinacional, desnacionalizante, anticriollo, antirrepública. Si eso es así, ¿cómo se explica o cómo explicarías tú que muchos distinguidos, entre comillas, militantes alanistas, porque no son apristas, salen a marchas a apoyar a Fujimori, a la gente Fujimori? Jaime. Fíjate, Herbert y Arévalo, cuando estábamos en San Marcos, yo ingresé en el 82 y apoyamos la campaña. ¿Te acuerdas de esa campaña feroz, no es cierto, de Alan García para ganar las elecciones del 85? Y apoyamos y nos amanecíamos y estábamos ahí, jóvenes románticos, llenos de ideas, de ilusiones, ¿no es cierto? Va a venir el cambio, el aprismo va a ser el cambio. Llegó Alan García al poder y muchos de nuestros compañeros que estuvieron en las luchas, lo primero que hicieron fue pedir puestos públicos, Herbert y Arévalo. La compañía peruana de teléfonos, recuerdan, ¿no? Era la CPT. Se buscaron seguro social, buscaron las mejores empresas, ENAPU, qué sé yo, y se metieron por el partido, obtuvieron puestos. Pero lo más curioso, Herbert, es que una vez que obtuvieron el puesto público y fueron nombrados, se olvidaron del partido, se olvidaron de sus ideales. Yo los encontraba muchas veces en los supermercados, comprando con tarjetas plásticas, ya carro a la puerta, el estacionamiento. Les pasaba la voz, compañero Sánchez, te miraba y como si hubiese visto el demonio. Se hacía el loco. Entonces, Herbert, ¿por qué? La respuesta es esa. ¿Por qué apoyan las marchas de la derecha y del modelo? ¿Por qué Alan García se volvió en la rabona de Keiko Fujimori? ¿Por qué Alan García se volvió en el mandilón de Keiko Fujimori? ¿Por qué? Porque simple y llanamente es una cuestión económica y de impunidad. O sea, me enriquezco con impunidad. Ese es el camino más fácil. Entonces, el papá, la mamá, papito, le dice al hijito, pégate al partido, pues, ¿no? Con Alan García vas a tener tu puesto público y nadie te va a meter preso, pues no vas a ganar bien, a ti seas un burro, o tu título no sirva para nada, métete nomás, hijito, ¿ya? Y se acabó. ¿Por qué se han creado las universidades chatarra? Porque el partido político va a asegurar que ese profesional bamba, ese profesional trucha, ingrese al puesto público, así sea un burro, y le asegura la vida. Para eso es. Por eso que tenemos que ir a un cambio, a un nuevo pacto social. Los mediocres, y como tú dices, los imbéciles, los idiotas, los mediocres han tomado el poder, Herbert. Ahí en La Torre era un intelectual de lujo, que hablaba de cualquier cosa, de economía, de filosofía, de psicología, la paraba de pechita y desarrollaba un discurso sobre cualquier tema que tú le planteases. ¿Eso puede ser ahora un César Acuña? ¿Un Rafael López Aliaga? ¿Una Lulú? Eso puede... No, pues. Son gente de medio pelo. A pesar de que ellos se dicen ministros de lujo, gabinete de lujo, son gente que lamentablemente está en la calle. Escúchalo a ese Caberito,
escúchalo a esa chica Tudela, los más blanquiñosos, los ojitos azules, con un título del extranjero, son gente bruta y embrutecida. Escúchalo a Montoya, No, almirante, por Dios, ¿cómo ha podido ser almirante ese cafre? Por Dios, el comandante general de la policía, con Angulo, creo que no, Angulo, sale con el escudo que le arrebató a uno de nuestros hermanos puneños, con color, dijo, el color amarillo es no sé qué cosa, el rojo muerte. Oye, haciendo una interpretación semiótica de los colores. O sea, entonces la camiseta de Alianza Lima, ¿qué cosa es? Entonces, nos damos cuenta, Herbert y José, que estamos en un modelo que ya no da más. En el Minedu Fujimorista del 92 a la fecha, les están dando desmonte a nuestros hijos. No lecciones, desmonte. Yo agarro el cuaderno de mi hijo y en un solo libro le meten medio ambiente, le meten historia, le meten literatura, le meten un montón de cosas. Y después el profesor le dice, lee de la página tal a la página tal y me haces un resumen. Y sobre el resumen te aprueba. de dos paginitas. ¿Eso es educación, Herbert? José, hay que ir a un cambio. Necesitamos un cambio urgentemente. Bueno, los dirigentes de determinado partido no pueden subir una escalera y mascar chicle a la vez, porque tienen surmenage. Y las consecuencias de esta deficiencia cerebral y mental es que hoy se están peleando entre ellos. Sí, pues. La sartén le dice a la olla, no me tiznes. Uno de esos es el que dijo, un exaprista va a hablar con otro exaprista. Y que como ese señor del Castillo es castillista, no hay que escucharlo. Probablemente es el miedo cerval, es la ignorancia. Pero este emisor ya es un hombre de más de 50 años. O sea, es un hombre sobre quien la inteligencia no ha posado nunca sus pies. Porque lo repite y lo reitera, y entonces cuando uno le manda a una chiquita se calla 4 o 5 días y después vuelve a la carga, según él. Todo esto para ilustrar que no solamente son los jóvenes, sino hay gente que ya después de los 40 años, la poca inteligencia que alguna vez pudieron haber tenido, ya no la tienen. Se les secó el cerebro, si es que lo tuvieron alguna vez. Pero esto no es un cargo contra los que, ya pasada esa edad, no supimos impartir los pocos o modestos conocimientos que tenemos. No es una responsabilidad de los que alguna inteligencia tienen en no haber podido ser eficaces en la transmisión, porque al bruto no se le puede pedir razones, porque es bruto. Pero al que es más inteligente, al que razona y al que argumenta, sí hay que exigirle respuestas. Y entre esos nos ponemos nosotros, por lo menos yo. Claro, sí, Herbert. Nuestra generación hemos tenido opositores, porque recuerda pues que había la línea de Armando, había la línea de Townsend, había la línea del secretario de organización del partido, Ramiro Prialé, habían varios sectores, y también había gente reaccionaria de lo peor. Muchos han llegado, como tú dices, ya obcecados, ¿no? Entonces yo opto por las cosas perdidas, se quedan así, perdidas. Ya no pierdo el tiempo en debatir. Lo cierto es que, Herbert, el partido tiene un problema. No solamente es ausencia de ideología, porque no se ha actualizado, ausencia de líderes decentes, honestos y capaces, y si los hay son poquitos y contados y están en la oposición. Lo estoy leyendo constantemente, por ejemplo, a César Vázquez Bazán, lo leo constantemente, está en la lucha, está en la pelea, ¿no? Qué bueno, ¿no? Pero el gran problema es el financiamiento, ¿no? Un partido político tiene que ser financiado.
Y han acostumbrado a los líderes salanistas a que el dinero lo pone otro, no yo. Fíjate, ni los mismos salanistas están financiando el partido que supuestamente ellos deberían detentar. Son tan miserables y tan tacaños que los millones que han amasado prefieren gastarlo en otra cosa y no en el partido. Mientras que ahí en la torre se preocupaba en dar menú a los pobres. ¿Recuerdan ustedes, no? El menú a los pobres, le daban menú y se preocupaba en traerles frijoles, verdura, para que preparen el menú para los pobres. Ese es un líder. Y eso es lo que la juventud de hoy no va a entender. ¿Desde qué está buscando los líderes salanistas, Gerbe y Arévalo? Están buscando un narcotraficante que diga, ¿sabe qué? Voy a invertir en el partido, pues. ¿No? Porque me conviene. Por eso es que se apegaron a Roque Benavides. Qué pena da, ¿no? Se apegaron a Roque Benavides. Familiar de ahí de la torre, compañero Roque, usted puede ser el candidato. ¿Por qué se apegaron? Por el billete, pues, ¿no? Pero Roque no es tonto, pues. Roque ya los conoce, los mangueros que son. ¿O acaso Roque no recibía a todos los mangueros ahí, compañero, necesito para tal cosa? Él sabe bien. Fíjese qué pena da. Nidia Vilches. Hola, Nidia. Nidia Vilches, ¿cuántos puestos públicos tuvo tu papito en Huancayo y con Alan García? ¿Cuántos puestos públicos tuviste tú, Nidia Vilches? Sacaste más de 100.000 soles de todos los peruanos del Congreso cuando no lo merecías. Ahí está la denuncia pública. ¿Cuánto has puesto, Nidia Vilches, para levantar a tu partido? Jorgito del Castillo, ¿cuánto has puesto, papá? O sea, estamos, como dice Herbert, estamos en medio de gentuza, ¿no? De gente que no solamente no tiene cerebro, sino que ni siquiera tiene la predisposición para decir, voy a meter el hombro pues por mi partido, mi gran partido, ¿no? Para cantar la marsellesa, votar saliva, son buenazos, pero métete la mano al bolsillo, pues, porque un partido no se mantiene con saliva, un partido se mantiene con dinero. Hay que pagar el agua, la luz, el teléfono y el personal todos los meses. Fueron donde Carla García, ¿no? Carlita, candidata a la presidencia. Qué patético, ¿no? Candidata a la presidencia. ¿Para qué? Para ver si Carlita soltaba los millones de papito, pues. ¿Acaso Carlita ha soltado los millones de papito para mantener el partido? No, pues. Contéstales eso. Yo les diría eso nada más. Qué patético. La tumba de Aya de la Torre. ¿Recuerdas ese pasaje, no, Herbert? La tumba de Aya de la Torre ni siquiera era propia. Y los compañeros del PAP Trujillo le vendieron un terreno que pertenecía al partido. ¿A quién? A César Acuña. Miserables. Entonces, podemos seguir relatando toda la noche las miserias, canalladas y pellejerías del alanismo dentro del partido, pero ¿para qué? Suficiente con estos cocachos apristas, ¿no es cierto? A nuestra usanza, Herbert, ¿no? Los cocachos apristas. Muchas gracias, Jaime. Ha sido muy entretenido y muy aleccionante escucharte, porque dicen que la experiencia es un valor fundamental en la vida. Muchas veces la experiencia habla más que los años, porque ésta se adquiere y se entrena y se disciplina. Y si hay algún recuerdo que reivindicar de esas experiencias y esas disciplinas, es saber que los viejos líderes del partido se distinguieron por que cuando se fueron con lo que tenían puesto. No tenían millones, no tenían casas, no tenían inmobiliarias, no tenían barcos, no tenían jet privados, yate como no tenían Alan García. negocios sucios, no tenían 3, 4 mujeres. ¿Sí? Se fueron limpios. Hoy en día la consigna es quién está más sucio, porque se tiene más categoría. Y estos sinvergüenzas, que además son ignorantes, no tienen dudas en insultar a todo aquel que no piense como ellos. Como hicieron, y te conté, ese ex aprista de Jaime del Castillo. Bueno, y yo creo que ya ¿no? estaban rindiendo un homenaje y hay que suscribirlo. Jaime,
Herbert, Quedas invitado para las veces que sean. Con todo gusto. Tus palabras finales. Por favor. Escuchamos. No soy castillista. Sería algo vergonzoso que Jaime del Castillo, que admiró a la Torre, resulte admirando a un político como Pedro Castillo. No soy castillista. Lo que soy es seguidor de esa frase de ahí en la Torre cuando decía: la revolución está en las urnas. ¿Recuerda lo que decía ahí en la Torre? La revolución está en el voto. Y si el pueblo votó mayoritariamente por ese señor, hay que defender la institucionalidad. Y la institucionalidad indicaba que este señor era el presidente de la República y que tenía que terminar 5 años. Ya veníamos de perder a Vizcarra, ya veníamos de perder a PPK, con todos los errores que tenga, pero es el juego de la democracia. Ahí en la Torre enseñó lo que es el famoso, la convivencia. Ramiro Prialecque decía: conversar no es pactar. Esa era su frase de oro. Tú conversas con el opositor, dialogas con el opositor, te puedes sentar, almorzar con él y tratar temas, porque esa es la democracia. Pero castillista no, jamás. Lo que sí, y vuelvo a repetir, el señor Pedro Castillo, y lo digo para que no quede ninguna duda, el señor Pedro Castillo debe ser repuesto en su cargo de presidente de la República, porque fue sacado en contra de la Constitución política. La policía le levantó las armas, no habiendo sido vacado todavía por el Congreso, y lo metió preso. El Congreso de la República lo vaca con una moción diferente a la presentada. Modificaron una moción de vacancia express de último minuto. Está en contra de la Constitución. Entonces voy a avalar eso porque no comparto las tesis, las ideas, las posiciones de Pedro Castillo. Para mí puede ser un mediocre, para mí puede ser un don nadie, pero el pueblo lo eligió. Y cuando el pueblo lo elige, hay que respetar. Cuando ahí en la Torre fue elegido presidente de la Asamblea Constituyente, todos lo respetaron. Hasta el señor, recuerda, Luis Bedoya Reyes, le cedió el puesto ahí en la Torre. ¿Recuerda ese pasaje? Y ahí en la Torre, moribundo, le llevaron el cuaderno para que firme la Carta Magna del año 1979. Entonces hay que respetar la institucionalidad. Si no respetamos la institucionalidad, ¿de qué democracia estamos hablando y de qué república estamos hablando? Gracias por esos segundos de... Con todo gusto, Jaime, una precisión final, siempre agradeciéndote. El señor Bedoya Reyes, que tampoco ya no nos acompaña, en un gesto que lo honra en su memoria, reconoció el 1.100.000 votos que había ganado ahí a la Torre, él solo. Exacto. Y procedió como procede una persona decente, a rendirle el honor y el tributo y a entender la precedencia y la presidencia que le correspondía por el voto del pueblo a Haya de la Torre. Exactamente. Creo que es mejor decirlo así para que los críticos no digan: Jaime del Castillo ha dicho esto, mira. No falta. Muy bien. Amigos y amigas, compañeros y compañeras, ha sido un gusto estar con ustedes. José, mañana tenemos un programa de reiteración del programa sobre el niño, que nos dio nuestro amigo, el biólogo Gustavo Iguanaga. José, Jaime, quedas esta vez primera rompiendo los fuegos, pero sin duda alguna vamos a contar contigo en otra oportunidad también. Con todo gusto. Muchas gracias. Fuerte abrazo y buenas noches. Fuerte abrazo, Jaime. Chao.